Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, en el día de hoy vamos a ver un poquito los ejercicios que les pedimos hacer en forma conjunta entre los profes de matemáticas y yo. Como ustedes ven en la pantalla, tienen repartidas dos aplicaciones. En un Word está abierto un ejercicio que ustedes tenían la clase 2 de matemática, y en la otra mitad está abierto Excel cuando lo abrimos por primera vez, ¿sí? Cuando recién estamos abriendo la aplicación. Para aquellos que nunca trabajaron en Excel, que es muy probable que haya varios, siempre les va a aparecer una columna que es la que está remarcada en verde, donde aparecen los trabajos más recientes, y luego va a estar una parte a la derecha donde está el libro en blanco. Recuerden que, vamos a hacer doble clic ahí para que se vaya abriendo. Recuerden que en Excel, en lugar de archivos, se llaman libros y están compuestos por hojas, como esta que tienen ustedes ahí abajo. Vamos a ver si se los puedo marcar acá. Y tiene un botoncito más al costado, que si yo lo cliqueo, puedo ir agregando hojas, ¿sí? Entonces aparece la hoja 2, la hoja 3, por ejemplo, en el primer trabajo, en este que ustedes están haciendo, hay que incluir hasta 5 hojas. La primera, ¿sí? Tiene, digamos, el nombre del relevamiento de los datos. La segunda, solo para los argentinos. La tercera sería el ejercicio 1, de repaso, de revisión. En la cuarta hoja sería el ejercicio 2, y en la quinta el ejercicio 3. Por ejemplo, si yo quiero cambiar a la hoja 3 y ponerle ejercicio 1, me paro donde está el nombre de esa hoja, hago doble clic, escribo ejercicio 1, enter, y cuando aprieto enter ya queda con ese nuevo nombre de esta hoja. Ahora bien, ustedes por lo general tienen una tabla con datos, ¿sí? Vamos a suponer que tomaron datos de todas las personas que viven en Calafate, ¿sí? Empezaron a ver cuáles personas tenían, no sé, 10 años, cuáles tenían 11 años, cuáles tenían 12, todos los adolescentes, ¿sí? Vamos a poner 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces empezaron a contar, o sea, a ir preguntándole a todas las personas cuántos años tenés, iban anotando, y a medida que iban anotando aparecía el valor de la frecuencia, o sea, qué cantidad de personas dijeron que tenían 10 años, por ejemplo. En ese caso, vamos a suponer que había 15 que tenían 10, había 12 que tenían 11, y así, sí, iban relevando, había 19 con 13, 14 con 14, 1 tenía 15, 20 tenían 16, 35 tenían 17, 34 tenían 18, 19 tenían 19 y 19 tenían 20. Entonces, esta es la frecuencia, ¿sí?, de veces que apareció ese valor, ese dato, en la encuesta. Ahora, ahí en la hoja ustedes tenían lo que se llamaba la frecuencia absoluta, que la vamos a poner con minúscula para respetar cómo la trabajan con matemáticas, ¿sí? Y después les decía que está la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí?, que la ponían con la F mayúscula. Entonces, cuando yo tengo que sacar frecuencia absoluta acumulada, si ustedes se fijan, dice, se obtiene sumando a la frecuencia absoluta que corresponde a un valor de la variable, las frecuencias absolutas anteriores. Entonces, el primer dato no tiene una frecuencia absoluta anterior, ¿sí? Por lo tanto, para el primer dato va a ser la celda que tiene la frecuencia de ese dato. Yo lo puedo poner de dos maneras, ¿sí? Y voy a hacer dos columnas en paralelo para que ustedes vayan viendo la diferencia. Puedo poner el signo más o el signo igual y luego cliquear sobre la celda donde está el dato.
y ven que en la pantalla les aparece más B2. Aprieto Enter y me va a poner 15. O puedo poner directamente el valor 15, ¿sí? Ahora, para la frecuencia siguiente, yo tengo que tener en cuenta, la frecuencia acumulada siguiente, ¿no? Tengo que tener en cuenta la frecuencia anterior, la suma de las frecuencias anteriores, en este caso es 15, me tengo que parar en la celda donde yo quiero el resultado. Pongo el signo igual o el signo más y cliqueo sobre donde está la celda que tiene las frecuencias anteriores acumuladas, ¿sí? Y luego pongo más y le sumo las frecuencias la frecuencia absoluta de ese dato, ¿sí? Que estoy en esa fila. Al siguiente dato tendría que hacer lo mismo, ¿sí? Más 27 en este caso, que sería C3, más 16. Recuerden que para cada celda voy cliqueando en esa celda para que me aparezca. Y cuando termino la fórmula, aprieto Enter. Como en todas las celdas voy a tener que hacer el ejercicio de hacer lo mismo, este más este, después cuando tenga el resultado acá, este más este, y así sucesivamente, entonces yo puedo copiar la fórmula para no tener que estar repitiéndola cada rato, ¿sí? Vamos a hacer primero el ejercicio en la de al lado, ¿sí? Yo había puesto el número y no una fórmula, no una referencia a la celda. Entonces, ahora voy a hacer más 15, ¿sí? Perdón, vamos a escribirlo. Más 15 más 12, ¿sí? Que sería el valor que tengo que tomar. Después tengo que hacer más 27 más 16. Tenemos las filas completas, ¿sí? En ambas podemos agarrar de este extremo y estirarlo, ¿sí? Con el botón apretado del mouse hasta donde tenemos la última fórmula y ya nos copia la misma fórmula. Ahora bien, si nosotros agarramos la primer celda que solamente sumaba esta celda, ¿sí? La del dato, porque no había datos anteriores, y la arrastro. Observen que siempre me va a dar 15 porque no va a sumar el valor anterior, ¿sí? Entonces, de esa forma no me sirve. Vamos a volver para atrás, a ver si me deja. Esto me tapa la... Lo puedo achicar un poquito acá. Vamos a volver para atrás. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros hacemos referencia, ponemos números en la fórmula en lugar de fórmulas, si yo cambio acá el 15, resulta que me olvidé de contar uno que tenía 10 y ahora son 20, en una fórmula me va a cambiar los datos y en la otra no, porque la otra tenía un número fijo y no una referencia a las celdas. Entonces siempre es mejor trabajar con la referencia a las celdas en lugar de trabajar con números fijos, ¿sí? Bien, acá ya tienen la frecuencia acumulada, ¿sí? Vamos a ver ahora que, bien, tenían la frecuencia acumulada, después les explicó la profe, vamos a borrar directamente esta columna, ¿sí? Eliminar. Les explicó la profe que tenían la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa, ¿sí? Entonces ponían FR para la relativa y F mayúscula R para la acumulada. La frecuencia relativa acumulada, les dice, se obtiene sumando a la frecuencia relativa que corresponde al cociente entre la frecuencia relativa y el total de los elementos, las frecuencias relativas anteriores. Entonces, acá, ¿sí? En esta parte, les estaría diciendo cómo se obtiene la frecuencia relativa. Y dice que es el cociente, es decir, la división entre la frecuencia relativa de ese dato y el total. Por lo tanto, necesitamos una nueva fila que diga el total, ¿sí?
El total se puede sacar de dos maneras. Yo puedo poner igual, suma, paréntesis, y ahí elijo todos los datos que yo quiero que sumen. Por ejemplo, todos estos. Cierro paréntesis, enter, y me da la suma. A veces no tengo que elegir valores correlativos, o sea, que sean seguidos, entonces puede ser que tenga que sumar intervalos. Vamos a suponer del 10 al 14, más, perdón, me olvidé de ponerle suma, ¿sí? Suma, paréntesis, y hago el intervalo, ¿sí? Del 10 al 14, y ahora para sumar la otra parte del intervalo, lo que voy a hacer es apretar control, ¿sí? Y por ejemplo del 17 al 20. Entonces fíjense que los dos intervalos los va a separar por un punto y coma. Cierro el paréntesis y termino con la cuenta. Otra forma de sumar es usando la opción, a ver, la vamos a maximizar a esto, de autosuma, que es este valor, a ver, este simbolito que aparece acá arriba en la parte superior derecha. Con ese simbolito también nos paramos en el lugar donde queremos que haga la suma, ¿sí? Por ejemplo, a donde estoy parada yo ahora, aprieto autosuma, selecciono las celdas que quiero que se sumen y aprieto enter. Y de las dos formas voy a tener el total. Vamos a borrar las dos últimas filas, ya que no las necesitamos. Necesitamos el total de la frecuencia para saber cuál es la frecuencia relativa. Entonces nos dice que la frecuencia relativa es, y voy a apretar más para indicarle a la computadora que es una fórmula, o igual, acuérdense, más la celda donde está el valor de ese dato, dividido el total de los datos. ¿Sí? Aprieto Enter y voy a tener el resultado. Para la segunda tendría que hacer lo mismo, ¿sí? Dividido el resultado, ¿sí? El total, y tengo el resultado. Como la fórmula es reiterativa, yo la podría copiar, pero observen lo que pasa cuando yo la copio, ¿sí? Me da error. ¿Por qué? Porque cuando yo me paro en el tercero y copio, lo que hace Excel es copiar, correrse un lugar hacia abajo en la fórmula, pero en las dos celdas. En lugar de tener al total anclado, ¿sí? Se va a correr un lugar para abajo, como también lo hizo, a ver, en la celda anterior, ¿sí? Ahí estaba tomando a 12 y 209, que estaban en B3 y B13, ahora se corre a B4 y B14. Lo pueden ver en la barra de fórmulas, ¿sí? Acá arriba. A ver. Acá en este sector, ¿sí? Entonces, para que eso no ocurra, es necesario que nosotros anclemos la celda que no queremos que se mueva, que en este caso sería la del total, B13. Para anclarla nos vamos a parar en la fórmula, acá arriba, en la barra de fórmulas, y vamos a apretar la tecla F4, que generalmente la tienen arriba en el teclado. Cuando apretamos F4 sucede esto, aparecen los signos de peso, ¿sí? Eso nos está indicando que esa celda está anclada. Entonces, le damos Enter, y ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a copiar la celda, pero van a ver que ya no nos va a dar error, ya no va a dividir por 0. Nos da el resultado. A veces nos da con muchos decimales, entonces una opción para modificar la cantidad de decimales que nos está dando es agarrar estos simbolitos que ustedes tienen arriba, a ver si puedo correr la barra, acá, estas teclas que están acá, que lo que hacen es reducir o aumentar la cantidad de decimales con la que ustedes presentan el dato. Entonces yo puedo seleccionar toda la columna parándome en la D y presionando con un clic el mouse, y al presionar toda la columna, ¿sí? Puedo empezar a hacer que en esa columna todos los datos aparezcan con menos decimales, ¿sí? A ver qué le pasa que no me está. Ahí, ahí. Vamos a tomar todos los datos que tienen decimales, ¿sí? Si ustedes se fijan, con una flechita lo aumenta y con la otra flechita los disminuye.
¿sí? Vamos a dejarlo con 2 decimales. Bien, entonces, ahora yo ya tengo la frecuencia relativa. Y yo ahora lo que quiero encontrar es la frecuencia relativa acumulada. Entonces, la fórmula es exactamente igual que para la frecuencia absoluta acumulada. Más la celda donde están todos los valores anteriores. En este caso, para la primera, nos vuelve a pasar igual que cuando hacíamos el ejemplo con el 15. La ponemos solita, ¿sí? Y ahora para las próximas sí es la celda anterior más la celda donde está la frecuencia de ese valor. Hago la segunda, ya tengo la fórmula, copio la fórmula, ¿sí? Perdón, me faltó hasta abajo, ahí. Y siempre tienen que fijarse que la frecuencia relativa acumulada les dé 1, ¿sí? Que eso quiere decir el 100% de los datos. Bien, y para la frecuencia común les tiene que dar el mismo dato que el total, ¿sí? Bien. A ver, sigamos viendo algunas cuestiones estadísticas que ustedes tenían que resolver. Esto era para cuando teníamos valores en datos que no eran intervalares o que no tenían intervalos. Vamos a trabajar ahora un poco con los datos cuando tienen intervalos. Bien, entonces, ahora vamos a trabajar con intervalos. Fíjense en el trabajo 3 que tenían de los profes, que les explicaba que era la amplitud de cada intervalo y después cómo se hacía o se sacaba la marca de clase. Entonces, si nosotros vemos 19, luego voy a tomar esta función que ustedes tienen, a ver, esta función que les había marcado los profes, les habían dicho. Entonces, límite inferior sería el 10, más el límite superior sería el 19. Eso, como lo tengo que sumar primero para poder dividirlo, lo voy a poner entre paréntesis, ¿sí? Y después de ponerlo entre paréntesis, lo divido con la barra por 2. Y ahí obtengo el resultado, ¿sí? Entonces la marca de clase para el intervalo 10-19 va a ser 14,15. Vamos a la otra. Más 29, lo ponemos ya entre paréntesis, más 20, más 29, dividido 2. Enter, y lo obtengo. Más 39, más, vamos a hacer entre paréntesis, más 39, más 30, dividido 2. Y obtengo la marca de clase. Bien, entonces ahora con la marca de clase ya vamos a poder resolver todas las modas, medianas y demás que se utilizan en estadística con la marca de clase y ya no con los intervalos, ¿sí? Bien, comencemos con la media aritmética, ¿sí? Es la X con la rayita arriba, que tendría que buscar el símbolo ASCII que representa esa rayita, no la tengo acá a mano. Entonces tienen la media aritmética, dice, primero que tenemos que encontrar la posición, ¿sí? Entonces nos dice que sobre el total de datos, nos faltó poner, perdón, me faltó ponerles la frecuencia absoluta de cada dato, es decir, cuántas veces se repitió ese dato. Vamos a tener, por ejemplo, no sé, 15 para el primer intervalo, 25 para el segundo y 25 para el tercero. Entonces, dice que lo que tenemos que hacer es n, ¿sí?, más 1 dividido 2.
N es el total de las frecuencias, entonces otra vez, igual suma, selecciono todo lo que tengo que sumar para saber la cantidad de datos que recolecté, 65, ¿sí? Para saber la posición, tendría que hacer entonces N, que sería más la celda C5, donde está el total de los datos, más 1, eso entre paréntesis, y lo divido 2. Enter. Entonces, me dice que la posición sería en 33. Que quiere decir que entre 33 estaría en el intervalo que está entre 30 y 39, ¿sí? Entonces, como ese es el intervalo, lo que vamos a hacer ahora es aplicar la fórmula de la mediana. Y la fórmula de la mediana, vamos a remarcarla, la tendríamos acá. Y nos dice que para poder hacer esa fórmula, lo que tenemos que hacer es el límite inferior del intervalo en el cual se encuentra. Entonces, si nosotros la posición es esta, el tercer intervalo, el límite inferior del intervalo sería 30, ¿sí? Entonces, vamos a poner más 30, más, después nos dice n sobre 2, o sea, n era el número de datos del estudio. Entonces vamos a abrir un paréntesis para poner todo lo que está arriba de la fracción, ¿sí? En la parte del numerador. N sería 65, entonces cliqueamos sobre 65, dividido 2. Como las divisiones las hace primero, no es necesario que pongamos otro paréntesis ahí, menos, y nos pide que sea FI, que es la frecuencia acumulada del intervalo anterior al que se encuentra la mediana. Entonces acá, como todavía no la sacamos, vamos a sacar la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Sí, vamos a agregar, a ver, vamos a salir de acá. Vamos a agregar la columna. Perdón, hice lío. Vamos a agregar la columna de las frecuencias acumuladas. Dijimos que para el primer valor es la celda de al lado, pero para los siguientes es la anterior más la de al lado. Copiamos ese valor, o en este caso que solamente tenemos que hacerlo una vez más, repetimos la fórmula. Vamos a pararnos para sacar la X, la mediana, ¿sí? Que le podríamos llamar M también, ¿sí? Entonces, dijimos que la posición era en el tercer intervalo, dijimos también que el límite inferior era 30, que más, y ahí vamos a poner todo lo que estaba en el numerador, la celda donde está el total, dividido 2, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior, en este caso es donde está D4, ¿sí? Perdón, D3, que es el intervalo anterior, y menos 1. Esto sí lo vamos a poner entre paréntesis para que no se confunda con la otra división. Y vamos a cerrar el paréntesis. Fíjense en que cuando los paréntesis se van cerrando van teniendo los mismos colores los datos que van encerrando. A eso lo vamos a dividir por la frecuencia absoluta del intervalo en el que se encuentra la mediana. Entonces en este caso sería C4. Y luego cerramos todo esto entre paréntesis, que sería la parte de la fracción. Y luego a esa fracción la vamos a multiplicar con el asterisco
por la amplitud del intervalo en el que se encuentra la mediana. Y la amplitud del intervalo es de 10 datos, ¿sí? El 30, el 31, el 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39. Guarda con eso porque si hacemos resta es 39 menos 39, pero en realidad como se incluyen los dos extremos, son 10 datos. Entonces, como esa multiplicación es a la fracción, también le vamos a poner los paréntesis. ¿Sí? Y de esa manera, apretando ya Enter, obtenemos la mediana. Yo la puse en esta celda, ¿sí? Pero como la mediana es un solo dato para todos los valores, no es necesario que corresponda, digamos, a alguna fila en particular o alguna fórmula. Tranquilamente, eso mismo lo podríamos haber copiado acá abajo, ¿sí? Y haber puesto mediana o X igual a y hacer toda la fórmula. Bien, después, además de la mediana, ustedes tenían, vamos a borrar un poco estos símbolos que están acá. Estos, ahí, bien. Entonces, además de la mediana, ustedes tenían para sacar la moda. Con la moda hay una cuestión, ¿sí? Observen que la moda generalmente en Excel se puede sacar con números. Y yo les pedí que sacaran la moda con datos de nacionalidades. Entonces, para ese caso en particular, ustedes van a cambiar la forma de resolverlo, pero después, en futuros ejercicios, ustedes van a aplicar esta fórmula que les habían propuesto los profes cuando ustedes tengan números, valores numéricos, ¿sí? Para la moda que tienen que hacer, que van a tener que hacer en este ejercicio, revisen otra vez el documento que yo les había subido, compartido, el link, porque faltaba, justamente porque no me había dado cuenta que con valores numéricos no podíamos trabajar, faltaba la fórmula para trabajar con valores de nacionalidad. Entonces, vamos a ir a esta hoja como si tuviéramos todas las nacionalidades, nos vamos a parar donde queremos que aparezca el resultado, ponemos la palabra igual, luego agregamos índice y abrimos un paréntesis, ahí vamos a seleccionar el rango donde están los datos, ¿sí? Luego vamos a poner punto y coma, moda, ahí moda.1, algunos puede llegar a darles error porque en versiones anteriores se usaba solamente moda. Si ven que le dan error, pruébenla con moda solo. Moda 1, abro paréntesis, vuelvo a seleccionar el mismo rango de datos. Ahora le pido coincidir. Abro paréntesis. Y le pido otra vez el mismo rango de datos, punto y coma, otra vez el mismo rango de datos que es donde va a buscar, en la matriz donde va a buscar, y le voy a poner ahora que sea la coincidencia exacta, que sería el 0, ¿sí? Entonces coloco 0 y cierro la cantidad de paréntesis que abrí, ¿sí? Entonces, los colores de los paréntesis nos van a ayudar a saberlo. Aprieto Enter y ahí me va a aparecer cuál es la mejor, que coincide más veces en ese rango de datos, ¿sí? Esa sería la forma de sacar la moda cuando son datos textuales. Si en lugar de datos textuales tengo números, ¿sí? Si tengo poquitos números es fácil y en este caso, a ver, vamos a poner un número más, 2 más, es fácil darnos cuenta que el 2 es el que más se repite, pero cuando tenemos muchos datos, por ahí eso no es tan evidente, vamos a usar la función moda 1,
.1, arroba. Con moda también funciona en varias aplicaciones de Excel. Y ahí en moda 1 selecciono todo el rango de datos que yo quiero que me diga cuál es el que más se repite. Cierro paréntesis, enter, y ahí ya me lo dice, ¿sí? Con valores numéricos es mucho más fácil. Bien, lo otro que tenían que definir era qué cantidad había de alguna nacionalidad, ¿sí? Vamos a suponer que quiero saber cuántos hay de Japón. Entonces yo le voy a decir, contar puntos sí, abro paréntesis, selecciono todo el rango de datos y le digo, contar sí, en ese rango de datos, se me fue acá, ahí, si en este, ¿por qué no me lo toma? Me faltó, bueno, a ver, no lo toma como fórmula porque no le puse el igual adelante, ¿sí? Igual, contar, punto sí, paréntesis, y ahora sí, selecciono el rango, donde yo quiero que cuente, pero le voy a poner con qué criterio, y como es un texto, lo tengo que poner entre comillas para decirle que es texto, y lo tengo que escribir igual, Japón, con tilde, con mayúscula, tal cual está en el listado. Entonces les estoy diciendo que cuente solo si, ahí dice Japón, ¿sí? Pongo Enter y me contó que hay 2 que dicen Japón, ¿sí? Bien, estas son algunas de las fórmulas que ustedes tienen que usar, la mayoría se utiliza de la misma manera, y luego lo que pueden hacer es, vamos a maximizar la pantalla, usar esta parte de la derecha arriba donde dice ordenar y filtrar, utilizar los filtros, ¿sí? Entonces, yo me puedo parar en esta columna y pedirle que ahí me ponga filtros, a ver, vamos a ahí, filtrar, aparece esta flechita que está arriba, y entonces esta, que cuando yo la despliegue me dice que lo puede ordenar de la A a la Z, o que puede seleccionar todo, ¿sí? O deseleccionar todo. Yo puedo deseleccionar todo y elegir, por ejemplo, que me deje solamente los datos que digan Estados Unidos. Le pongo a aceptar y entonces me hace un filtrado. Eso lo pueden usar, por ejemplo, para los datos que digan solo Argentina. Bien, espero que les haya servido esta explicación, que no haya sido demasiado larga y engorrosa. Por ahí explicarles todo esto a la distancia es un poco difícil, pero bueno, espero que les sirva. Nos vemos pronto.